Vamos a entrar en la segunda parte de esta charla de mecanismos celulares del desarrollo y vamos a ver cuáles son los mecanismos subyacentes en la especificación, la formación de gradientes, por ejemplo. Hay dos mecanismos para determinar el destino celular, decíamos. Hay un mecanismo endógeno, cuando hay, por ejemplo, algún componente propio interno de una célula que a partir de las divisiones puede, por ejemplo, dar lugar a una distribución asimétrica de un determinado determinante y eso hace que esta célula siga un determinado camino en el proceso de diferenciación y esta otro camino diferente. Pero hay también un segundo mecanismo que veíamos que tiene que ver con el entorno. Y este tiene que ver entonces con la señalización, con un mecanismo exógeno. Hay una exposición diferente a una señal inductora. Y acá entra el concepto de inducción. Y el concepto de inducción está asociado también a un concepto de competencia. Vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Entonces, a partir de una célula, esta célula se divide en dos células y una de estas células recibe información, recibe señales del entorno que hacen que esta célula se transforme en algo. Recibe señales que la inducen a un camino de diferenciación, siempre y cuando esta célula sea competente para entender esas señales. Y esta otra sigue otro camino. Vamos a hablar un poquito de la distribución diferencial de determinantes. Muchas veces hablamos de morfógenos, determinantes que en general son determinantes de origen materno. Quiere decir que son determinantes que están preformados en el citoplasma de un ovocito y que al momento de la fecundación, cuando empiezan las divisiones celulares tempranas, rápidas, esas que decíamos, estos morfógenos comienzan a tener una distribución desigual en las primeras blastómeras. Y esa distribución desigual en las primeras blastómeras y en las células subsiguientes es la que va generando distintas concentraciones de estas proteínas reguladoras de estos morfógenos, de estos reguladores, de estos morfógenos, a lo largo del embrión. Entonces, cada célula tiene el potencial para desarrollarse en cualquier cosa. Pero si estas células están en presencia de distintos morfógenos, si hay un morfógeno que está muy concentrado acá y no hay nada acá, la célula que está acá va a responder muy fuertemente a esta señal y esta célula no va a responder porque esta señal no está presente. Entonces los gradientes de morfógenos son un elemento fundamental en el desarrollo. El otro elemento importante es la especificación condicional, que depende, la especificación condicional, como el caso que veíamos de la blástula del renacuajo, de señalización. Esta célula A tiene un determinado destino. Normalmente su destino sería formar ectodermo neural. Pero, trasplantada a esta región, va a dar ectodermo ventral. Este nuevo destino está determinado de manera condicional por algunas señales del entorno que le dicen en este lugar hay que hacer otra cosa de la que vos venías preparado. Esto implica de alguna manera y está vinculado de alguna manera con reordenamientos celulares. Y sabemos que a lo largo del embrión hay un momento importantísimo en el desarrollo, que ustedes ya lo han visto o lo van a ver con los compañeros de histología, que es la gastrulación. La gastrulación implica un reordenamiento importantísimo de células y es un momento donde las células comienzan a migrar, comienzan a moverse y se mueven y se reordenan en el embrión para formar las distintas capas, el endodermo, el ectodermo, el mesodermo, para formar el embrión a partir de la comunicación de las células. Es decir, estos movimientos ocurren porque las células de alguna manera se comunican. Hay algunas células que emiten señales para que otras células se muevan y estas células se mueven siguiendo señales, poniéndose en contacto con las células adyacentes y sabiendo de esa manera por dónde migrar. ¿Esto por qué lo sabemos? Porque hay algunos elementos que son bien interesantes. La determinación, decíamos, es un proceso que es progresivo. Fíjense ustedes este ejemplo que vamos a discutir acá. Un trasplante en gástrula temprana, por ejemplo, tomamos esta región de ectodermo neural presuntivo, y aquí estamos viendo un embrión
de ranita en un corte, aquí está empezando a ocurrir la gastrulación, lo que va a hacer el ectodermo neural presuntivo normalmente es trasplantado a esta región de epidermis presuntiva. Y esto sigue su desarrollo, si esto lo marcamos de alguna manera, lo coloreamos, vamos a ver que esta región del ectodermo neural presuntivo trasplantada da lugar a una epidermis normal, en este caso. Un trasplante entonces en una gastrula temprana da lugar a un desarrollo regulado. Esto aún no está determinado, responde al entorno. Pero si se hace este mismo trasplante en una gástrula tardía, esta misma región del ectodermo neural presuntivo trasplantada a este mismo lugar de la epidermis presuntiva da lugar a la formación de una segunda placa neural. ¿Y esto por qué? Porque estas células aquí ya están determinadas. Ya estas células tienen señales endógenas que las llevan a seguir un camino de diferenciación independiente del entorno, de este entorno. ¿Y qué es lo que ha cambiado en este caso? Que estas células de aquí, fíjense ustedes, han estado en contacto con estas células de aquí abajo. Estas células de aquí abajo de alguna manera han transmitido alguna señal que ha modificado estas células del ectodermo neural presuntivo para que éstas ahora estén determinadas definitivamente. Esto de la determinación y la inducción es claramente ejemplificado en el caso del organizador de Spemann, que es el que comienza el proceso de la gastrulación. Spemann hizo algunos experimentos muy interesantes trasplantando lo que es el labio dorsal del blastoporo, el lugar donde va a comenzar la migración en este proceso. En esta región del labio dorsal del blastoporo hay determinadas regiones que son la notocorda presuntiva, los somites, etc. Pero cuando esta región se toma y se trasplanta a otra región que normalmente es de epidermis, esta región del labio dorsal del blastoporo, ¿qué es lo que va a hacer? Las células del labio dorsal del blastoporo, cuando se trasplantan, generan una invaginación secundaria. Y comienza nuevamente una segunda invaginación y se forma un segundo tubo neural, es decir, el proceso de invaginación, el proceso de migración celular comienza nuevamente. Quiere decir que estas células no solo están determinadas, sino que estas células están determinadas e inducen la migración de las células de su nuevo entorno. Quiere decir que estas células son muy potentes. Estas células están determinadas, pero están secretando señales que inducen a las células de su nuevo entorno a seguir caminos y destinos de desarrollo diferentes. Estas células están generando un mecanismo de inducción de la diferenciación. Estas células están diciéndole al grupo de células de aquí, muévanse, migren. Y esa es una señal de inducción.